Confesiones de San Agustín, libro quinto, capítulo octavo. Traslado a Roma, engañando a su madre. También fue obra tuya para conmigo el que me persuadiese de irme a Roma y allí enseñar lo que enseñaba en Cartago. Pero no dejaré de confesarte el motivo que me movió, porque aún en estas cosas se descubre la profundidad de tu designio y merece ser meditada y ensalzada siempre presente misericordia para con nosotros. Porque mi determinación de ir a Roma no fue por ganar más ni alcanzar mayor gloria, como me prometían los amigos que me aconsejaban tal cosa, aunque también estas cosas pesaban en mi ánimo entonces, sino la causa máxima y casi única era haber oído que los jóvenes de Roma eran más sosegados en las clases, merced a la rigurosa disciplina a que estaban sujetos, y según la cual no les era lícito entrar a menudo y entroper en las aulas de los maestros que no eran los suyos, ni siquiera entrar en ellas sin su permiso, todo lo contrario de lo que sucedía en Cartago, donde es tan torpe e intemperante la licencia de los escolares que entran desvergonzada y furiosamente en las aulas, y trastornan el orden establecido por los maestros para provecho de los discípulos. Cometen además con increíble estupidez multitud de insolencias que deberían ser castigadas por las leyes de no patrocinarles la costumbre, la cual los muestra tanto más miserables cuanto cometen ya como lícito lo que no lo será nunca por tu ley eterna, y creen hacer impunemente tales cosas cuando la ceguedad con que las hacen es su mayor castigo, padeciendo ellos incomparablemente mayores males de los que hacen. Así pues, me vi obligado a sufrir de maestro en los demás aquellas costumbres que siendo estudiante no quise adoptar como mías, y por eso me agradaba ir allí a Roma, donde los que lo sabían aseguraban que no se daban tales cosas. Mas tú, Señor, esperanza mía, y porción mía en la tierra de los vivientes, a fin de que cambiase de lugar para la salud de mi alma, me ponías espinas en Cartago para arrancarme de allí, y deleites en Roma para traerme allá, por medio de unos hombres que amaban una vida muerta, unos haciendo locuras aquí, otros prometiendo cosas vanas allí, usando tú para enderezar mis pasos ocultamente de la perversidad de aquellos y de la mía, porque los que perturbaban mi ocio con gran rabia eran ciegos, y los que me invitaban al otro sabían la tierra, y yo, que detestaba en Cartago una verdadera miseria, buscaba en Roma una falsa felicidad. Pero el verdadero porqué de salir yo de aquí e irme allí, solo tú lo sabías, oh Dios, sin indicármelo a mí ni a mi madre, que lloró amargamente mi partida y me siguió hasta el mar. Pero hubo de engañarla, porque me retenía por fuerza, obligándome a desistir de mi propósito o a llevarla conmigo, por lo que fingí tener que despedir a un amigo al que no quería abandonar hasta que soplando el viento se hiciese a la vela. Así engañé a mi madre y a tal madre, y me escapé, y tú perdonaste mi pecado misericordiosamente, guardándome lleno de execrables inmundicias de las aguas del mar, para llegar a las aguas de tu gracia, con las cuales lavado te secasen los ríos de los ojos de mi madre, con los que ante ti regaba por mí todos los días la tierra que estaba bajo su rostro. Sin embargo, como rehusase volver sin mí, apenas pude persuadirla a que permaneciera aquella noche en lugar próximo a nuestra nave, en la memoria de San Cipriano. Y aquella misma noche partí clandestinamente sin ella, dejándola orando y llorando. ¿Y qué era lo que te pedía, Dios mío, con tantas lágrimas, sino que no me dejases navegar? Pero tú, mirando las cosas desde un punto más alto y escuchando en el fondo su deseo, no cuidaste de lo que entonces te pedía para hacerme tal como siempre te quería. Sopló el viento, hinchó nuestras velas y desapareció de nuestra vista la playa en la que mi madre, a la mañana siguiente, enloquecía de dolor, llenando de quejas y gemidos tus oídos que no los atendían,
Antes bien, me dejabas correr tras mis pasiones para dar fin a mis concupiscencias y castigar en ellas tu afecto carnal con el justo azote del dolor. Porque también, como todas las demás madres, y aún mucho más que la mayoría de ellas, deseaba tenerme junto a sí, sin saber los grandes gozos que tú le preparabas con la ausencia. No lo sabía, y por eso lloraba y se lamentaba, acusando con tales lamentos el fondo que había en ella de Eva al buscar con gemidos lo que con gemidos había parido. Por fin, después de haberme acusado de mentiroso y maligno y haberte rogado de nuevo por mí, que volví a su vida ordinaria y yo a Roma. Capítulo 9. Enfermedad del hijo y oraciones de la madre. Aquí fui yo recibido con el azote de una enfermedad corporal que estuvo a punto de mandarme al sepulcro, cargado con todas las maldades que había cometido contra ti, contra mí y contra el prójimo, a más del pecado original en el que todos morimos en Adán, porque todavía no me habías perdonado ninguno en ellos en Cristo, ni éste había deshecho de su cruz las enemistades que había contraído contigo con mis pecados. ¿Y cómo iba a deshacerlos aquel fantasma que colgaba de la cruz, tal como yo no creía en él? Porque tan verdadera la muerte de mi alma, como falsa me parecía a mí la muerte de su carne, y tan verdadera la muerte de su carne, como falsa la vida de mi alma, que no creía éste. Y agravándose las fiebres, ya casi estaba a punto de irme y perecer. Pero ¿a dónde hubiera ido, si entonces hubiera tenido que salir de este mundo, sino al fuego y tormentos que merecían mis acciones, según la verdad de tu ordenación? No sabía esto mi madre, pero oraba por mí ausente, escuchándola tú, presente en todas partes, allí donde ella estaba, y ejerciendo tu misericordia conmigo donde yo estaba, a fin de que recuperara la salud del cuerpo, todavía enfermo, y con un corazón sacrílego, porque estando en tan gran peligro, no deseaba bautismo, siendo mejor de niño, cuando se lo pedía mi piadosa madre, como ya tengo recordado y confesado. Pero había crecido para vergüenza mía, y necio me burlaba de los consejos de tu medicina. Con todo, no permitiste que en tal estado muriese yo doblemente, y con cuya herida de haber sido traspasado el corazón de mi madre, nunca hubiera sanado, porque no puedo decir bastantemente el gran amor que me tenía, y con cuánto mayor cuidado me paría en el espíritu que me había parido en la carne. Así que no veo cómo hubiese podido sanar si mi muerte en tal estado hubiese traspasado las entrañas de su amor, y que hubiese sido de tantas y tan continuas oraciones como por mí te hacías sin cesar. ¿Acaso tú, Dios de la misericordia, despreciarías el corazón contrito y humillado de aquella viuda casta y sobria que hacía frecuentes limosnas y que dio obsequios a tus santos? Que ningún día dejaba de llevar su oblación al altar, que iba 2 veces al día, mañana y tarde, a tu iglesia sin faltar jamás, y esto no para entretenerse en vanas conversaciones y chismorreos de viejas, sino para oírte a ti en los sermones y que tú no oyes a ella en sus oraciones. Habías tú de despreciar las lágrimas con que ella te pedía, no oro, ni plata, ni bien alguno frágil y mudable, sino la salud de su hijo. Habrías tú, digo, por cuyo favor era ella tal, de despreciarla y negarle tu auxilio. De ningún modo, Señor. Antes estabas presente a ella y la escuchabas, y hacías lo que te pedía, mas por el modo señalado por tu providencia. No era posible, no, que tú le engañaras en aquellas visiones y respuestas que le habías dado, de alguna de las cuales hemos hablado ya, y otras que paso en silencio, las cuales conservaba ella fielmente en su pecho, y tú las recordaba en sus oraciones como firmas de tu mano que debías cumplir, porque aunque tu misericordia es infinita, tienes a bien hacerte deudor con promesas de aquellos mismos a quienes tú perdonas todas tus deudas. Capítulo 10. Su estado de ánimo en este tiempo. Me restableciste pues de aquella enfermedad y salvaste al hijo de tu sierva por entonces en cuanto al cuerpo.
para tener a quien dar después una mejor y más segura salud. En Roma me juntaba con los que se decían santos, engañados y engañadores, porque no solo yo trataba con los oyentes, de cuyo número era el huésped de la casa en que yo había caído enfermo y convalecido, sino también con los que llamaban electos. Todavía me parecía a mí que no éramos nosotros los que pecábamos, sino que era no sé qué naturaleza extraña la que pecaba en nosotros, por lo que se deleitaba mi soberbia en considerarme exento de culpa y no tener que confesar, cuando había obrado mal, mi pecado para que tú sanases mi alma, porque contra ti era contra quien yo pecaba. Antes gustaba de excusarme y acusar a no sé qué ser extraño que estaba conmigo, pero que no era yo. Pero en verdad yo era todo aquello, y mi impiedad me había dividido contra mí mismo. Y lo más incurable de mi pecado era que no me tenía por pecador, deseando más mi execrable iniquidad, que tú fueras vencido por mí, en mí, para mi perdición, que no cerró yo por ti, para mi salvación. Porque todavía no habías puesto guardia a mi boca, ni puerta que cerrase mis labios, para que mi corazón no declinase a las malas palabras, ni buscase excusa a mis pecados entre los hombres que obran la iniquidad. Y esta era la razón porque alternaba con los electos de los maniqueos, pero desesperando ya de poder hacer algún progreso en aquella falsa doctrina, y aun las mismas cosas que había determinado conservar hasta no hallar algo mejor, las profesaba ya con tibieza y negligencia. Por este tiempo se me vino también a la mente la idea de que los filósofos que llaman académicos habían sido los más prudentes, por tener como principio que se debe dudar de todas las cosas y que ninguna verdad puede ser comprendida por el hombre. Así, me pareció entonces que habían claramente sentido, según se cree vulgarmente, por no haber todavía entendido su intención. En cuanto a mi huésped, no me recaté de llamarle la atención sobre la excesiva credulidad que vi tenía en aquellas cosas fabulosas de que estaban llenos los libros maniqueos. Con todo, usaba más familiarmente de la amistad de los que eran de la secta que de los otros hombres que no pertenecían a ella. No defendía ya esta, es verdad, con el entusiasmo primitivo, mas su familiaridad, en Roma había muchos de ellos ocultos, me hacía extraordinariamente perezoso para buscar otra cosa, sobre todo desesperando de hallar la verdad en tu iglesia, oh Señor de cielos y tierra, y Creador de todas las cosas visibles e invisibles, de la cual aquellos me apartaban, por parecerme cosa muy torpe, creer que tenías figura de carne humana, y que estabas limitado por los contornos corpóreos de nuestros miembros, y porque cuando yo quería pensar en mi Dios, no sabía imaginar sino masas corpóreas, pues no me parecía que pudiera existir lo que no fuese tal. De ahí la causa principal y casi única de mi inevitable error. De aquí nacía también mi creencia de que la sustancia del mal era propiamente tal, corpórea, y de que era una mole negra y deforme, ya crasa, a la que llamaban tierra, ya tenue y sutil como el cuerpo del aire, la cual imaginaban como una mente maligna que reptaba sobre la tierra. Y como la piedad, por poca que fuese, me obligaba a creer que un Dios bueno no podía crear naturaleza alguna mala, las imaginaba como dos moles entre sí contrarias, ambas infinitas, aunque menor la mala y mayor la buena. Y de este principio pestilencial se me seguían los otros sacrilegios, porque intentando mi alma recurrir a la fe católica, era rechazado, porque no era fe católica aquella que yo imaginaba, y me parecía ser más piadoso, oh Dios, a quien alaban en mí tus misericordias, en creerte infinito por todas partes, a excepción de aquella porque se te oponía la masa del mal, de no juzgarte limitado por todas partes por las formas del cuerpo humano. También me parecía ser mejor creer que no habías creado ningún mal, el cual aparecía en mi ignorancia no solo como sustancia, sino como una sustancia corpórea, por no poder imaginar al espíritu, sino como un cuerpo sutil que se difunde por los espacios, que creer que la naturaleza del mal, tal como yo lo imaginaba, procedía de ti.
al mismo Salvador nuestro, tu unigénito, de tal modo le juzgabas, salido de aquella masa lucidísima de tu mole para salud nuestra, que no creía de él sino lo que mi vanidad me sugería. Y así juzgaba que una tal naturaleza como la suya no podía nacer de la Virgen María sin mezclarse con la carne, ni veía cómo podía mezclarse sin mancharse lo que yo imaginaba tal, y así tenía que creerle nacido en la carne, por no verme obligado a creerle manchado con la carne. Sin duda estoy viendo que tus personas espirituales sonreirían ora amablemente y comprensivamente al leer estas mis confesiones, pero realmente así era yo. Capítulo 11. Las dificultades de las Escrituras. Por otra parte, no creía ya que las cosas que dependían de aquellos, los maniqueos, en tus escrituras, podían sostenerse. Con todo, de cuando en cuando deseaba sinceramente consultar cada uno de dichos lugares con algún varón doctísimo en tales libros y ver lo que él realmente sentía sobre ellos, porque ya estando en Cartago habían empezado a moverme los discursos de un tal Elquidio, que públicamente habló y disertó contra los maniqueos, alegando tales cosas de la Sagrada Escritura que no era fácil refutarle. En cambio, la respuesta que aquellos dieron me parecía muy débil, y aun esta no le daban fácilmente en público, sino a nosotros muy en secreto, diciendo que las Escrituras del Nuevo Testamento habían sido falseadas por no sé quiénes, que habían querido mezclar la ley de los judíos con la fe cristiana, bien que ellos no podían presentar ningún ejemplo convincente. Por lo que principalmente me tenía cogido y ahogado eran las corporeidades que yo imaginaba cuando pensaba en aquellas dos grandes moles que parecían oprimirme, bajo cuyo peso anhelante me era imposible respirar el aura pura y sencilla de tu verdad. Capítulo 12. La pacería de los estudiantes romanos. Con toda diligencia había empezado a poner por obra el designio que me había llevado a Roma y que era enseñar el arte retórico, comenzando por reunir al principio algunos estudiantes en casa para darme a conocer a ellos por su medio a los demás. Más al punto, advertí con sorpresa que los estudiantes de Roma hacían otras travesuras que no había experimentado con los de Cartago, porque si era verdad, como me habían asegurado, que aquí en Roma no se practicaban aquellas cascadas de los jóvenes perdidos de allí en Cartago, también me aseguraban que aquí los estudiantes se concertaban mutuamente para dejar de repente de asistir a las clases y pasarse a otro maestro, con el fin de no pagar el salario debido, faltando así a su fe y teniendo en nada la justicia por amor del dinero. Odiaba también a estos mi corazón, aunque no con odio perfecto, porque realmente más les aborrecía por el perjuicio que me causaban que por la injusticia en sí que cometían. Infames son, sin duda, los que así obran y andan divorciados de ti, amando unas burlas y engaños pasajeros y un interés de lodo que no se puede coger con la mano sin mancharse, acogiéndose al mundo efímero que huye y despreciándote a ti, que permaneces eternamente y llamas y perdonas al alma humana pecadora que se vuelve a ti. Aún ahora mismo siento aborrecimiento a gente tan depravada y descompuesta, si bien deseo que se enmienden a fin de que prefieran la doctrina que aprenden al dinero, y antes que aquella a ti Dios, verdad y abundancia de bien verdadero y paz castísima del alma. Pero entonces, lo confieso, más deseaba que no fuesen malos por mi bien, que no buenos por tu amor. Capítulo 13. Cátedra de Milán, visita a Ambrosio. Así que cuando la ciudad de Milán escribió al prefecto de Roma para que la proveyera de maestro de retórica, con derecho de usar la posta pública, yo mismo solicité presuroso, por mediación de aquellos embriagados con las vanidades maniqueas, de los que iba con ello a separarme sin saberlo ellos ni yo, que mediante la presentación de un discurso de muestra, una vez aprobado, fuese yo el designado por el prefecto entonces Simaco. Llegué a Milán y visité al obispo Ambrosio, famoso entre los mejores de la tierra, piadoso siervo tuyo, cuyos discursos suministraban celosamente a tu pueblo, la flor de tu trigo, la alegría del óleo y la sobria embriaguez de tu vino,
A él era yo conducido por ti sin saberlo, por ser por él conducido a ti sabiéndolo. Aquel hombre de Dios me recibió paternalmente y con la afabilidad de obispo se interesó mucho por mi viaje. Yo comencé a estimarle, al principio no ciertamente como a doctor de la verdad, la que desesperaba de hallar en su iglesia, sino como a un hombre afable conmigo. Le escuchaba con todo cuidado cuando predicaba al pueblo, no con la intención que debía, sino como queriendo explorar su facundia y ver si correspondía a su fama o si era mayor o menor que la que se pregonaba, quedándome colgado de sus palabras, pero sin cuidar de lo que decía, que más bien despreciaba. Me deleitaba con la suavidad de sus sermones, los cuales, aunque más eruditos que los de Fausto, eran sin embargo menos festivos y dulces que los de este en cuanto al modo de decir, porque en cuanto al fondo de los mismos no había comparación. Pues mientras Fausto erraba por entre las fábulas maniqueas, éste enseñaba amablemente la salud eterna, porque lejos de los pecadores anda la salud, y yo lo era entonces. Sin embargo, a ella me acercaba insensiblemente y sin saberlo. Capítulo 14. Escuchando a Ambrosio, abandona el maniqueísmo y se hace catecúmeno. Y aun cuando no me cuidaba de aprender lo que decía, sino únicamente de oír cómo lo decía, era este vano cuidado lo único que había quedado en mí, desesperado ya de que hubiese para el hombre algún camino que le condujera a ti. Veníanse a mi mente, juntamente con las palabras que me agradaban, las cosas que despreciaba, por no poder separar unas de otras, y así, al abrir mi corazón para recibir lo que decía elocuentemente, entraba en él al mismo tiempo lo que decía de verdadero, mas esto por grados, porque primeramente empezaron a parecerme defendibles aquellas cosas, y que la fe católica, en pro de la cual creía yo que no podía decirse nada ante los ataques de los maniqueos, podía afirmarse y sin temeridad alguna, máxime habiendo sido explicados y resueltos una, dos y más veces los enigmas de las escrituras del Viejo Testamento que interpretados por mí a la letra me daban muerte. Así pues, declarados en sentido espiritual muchos de los lugares de aquellos libros, comencé a reprender aquella mi desesperación que me había hecho creer que no se podía resistir a los que detestaban y se reían de la ley y los profetas. Mas no por eso me parecía que debía seguir el partido de los católicos, porque también el catolicismo podía tener sus defensores doctos, quienes elocuentemente y no de modo absurdo refutasen las objeciones, ni tampoco por esto me parecía que debía condenar lo que antes tenía porque las defensas fuesen iguales. Y así, si por una parte la católica no me parecía vencida, todavía aún no me parecía vencedora. Entonces dirigí todas las fuerzas de mi espíritu para ver si podía de algún modo, con algunos argumentos ciertos, convencer de falsedad a los maniqueos. La verdad es que si yo entonces hubiera podido concebir una sustancia espiritual al punto que se hubieran deshecho aquellos artilugios y los hubiera arrojado de mi alma, pero no podía. Sin embargo, considerando y comparando más y más lo que los filósofos habían sentido acerca del ser físico de este mundo y de toda la naturaleza, que es objeto del sentido de la carne, juzgaba que eran mucho más probables las doctrinas de estos que las de aquellos los maniqueos. Así que dudando de todas las cosas y fluctuando entre todas, según costumbre de los académicos como se cree, determiné abandonar a los maniqueos, juzgando que durante el tiempo de mi duda no debía permanecer en aquella secta a la que anteponía ya algunos filósofos, a quienes sin embargo no quería encomendar de ningún modo la curación de las lacerías de mi alma por no hallarse en ellos el nombre saludable de Cristo. En consecuencia, determiné permanecer catecúmeno en la Iglesia Católica que me había sido recomendada por mis padres hasta tanto que brillase algo cierto a dónde dirigir mis pasos. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like,
comenta, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.